Buenos días, espero que se escuche bien. Sabrán disculpar un poco la voz, pero bueno, les voy a dejar el video que dijimos, así ya pueden estudiar. Bien, ¿se acuerdan que esta expresión la habíamos deducido para la variación de energía libre? Primero dejo escrito acá algo que lo vamos a usar después, que la derivada de G con respecto a... Déjame ver la que vamos a usar exactamente, a T, a P constante, ¿sí? Como P es constante, esto es 0, así que les queda igual a menos S. Le digo porque después lo vamos a usar, así lo tenemos presente, que ya lo dedujimos, pero lo tenemos presente. Bien, entonces, esto lo habíamos deducido para un mol de gas ideal, ¿no? Y a temperatura constante nos quedaba que, vamos a poner, si es temperatura constante, bueno, perdón porque estoy un poco oxidado, nos queda dg es igual a B por dP, que si es un gas ideal es RT dP sobre P, esto ya lo vimos todo. Entonces, delta G es igual a desde, vamos a poner una P0 hasta una P, RT dP sobre P. Y esto saben que da delta G igual del G menos G0, fíjense que le puse una G0, un P0 acá abajo, igual RT logaritmo de P sobre P0. ¿Tá? Esto es importante, vamos a escribirlo de vuelta. Les queda entonces, si P0 es una atmósfera, nos queda que G es igual G0 más RT logaritmo de P. ¿Ah? Fíjense una par de cuestiones, ¿no? A P0 le llamamos una atmósfera. Si le pusimos una atmósfera a P0, no hay duda que esta P de arriba tiene que ir en atmósfera. Por lo cual, atmósfera sobre atmósfera se nos cancelan y esta presión que tengo acá va en atmósfera, pero sin unidades. Eso es importante, porque adentro de un logaritmo no hay unidades. Yo no puedo sacar el logaritmo de las unidades. ¿Tá? Eso es bien importante. Y vamos a aprovechar a definir algo que en general en el curso de Físico-Química 1 se define mucho más y se trabaja mucho más, pero claro, con estos tiempos no vamos a poder este año, que es la relación entre la presión del gas, es decir, esta P, y la P0, a la cual se le llama actividad. Actividad. En realidad, también se le llama fugacidad. Estoy como pienso más rápido de lo que escribo. Actividad. ¿Qué les dice esto en realidad? Es la presión real sobre la presión ideal. Entonces en realidad es como un coeficiente, ¿no? que nos indica cuán acercamiento al comportamiento ideal. Como nosotros lo trabajamos como ideales no vamos a tener problema, pero si se trabajara con gases reales hay que tener en cuenta esto de la actividad. Acercamiento al comportamiento ideal. Cuando A es 1, es ideal. Pero en general A no es 1 para los gases reales. ¿De acuerdo? Esto lo hago como un paréntesis. ¿Y qué consecuencias tiene? Nuevamente, como es un coeficiente, y esto es lo que va acá, no tiene unidades. ¿Ah? Eso es importante que lo tengan presente. Bien, por lo menos para introducir el concepto de actividad. Si vamos a hacerlo en una mezcla de gases, ¿sí? Vamos a poner N
por GI igual N G0 del I también, más NRT logaritmo de P sub I. ¿Dónde? I es el componente, ¿no? Componente en la mezcla. Y P sub I entonces es la presión parcial de ese componente en la mezcla. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora pasemos a plantear para una reacción química en estado gaseoso una reacción química que tenga esta forma, con sus coeficientes estequiométricos, con la condición, acá, acuérdense, sistema cerrado, ¿tá? Y obviamente T constante, que lo vamos a usar por las ecuaciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo queda acá delta G planteado para este tipo de, ¿no? Bueno, delta G, para este tipo de sistema. Delta G es obviamente la sumatoria de los G de los productos menos los G de los reactivos. Entonces voy a empezar a sustituir por esto que tengo acá arriba, ¿no? Entonces vamos a poner delta G igual. Sumo los productos, que son 6D. Entonces tengo que escribir C por G estándar de C, lo que tengo acá arriba, ¿no? Esto. Más el otro término, ¿no? CRT logaritmo de la presión C, y ahí tengo recién C. Vamos con el otro producto, que es D. D por G estándar de D, más D RT logaritmo de la presión de D. Y ahí tengo los productos. Ahora voy, menos los reactivos. A por G estándar de A, más ART logaritmo de la presión de A. Vamos a poner A como vengo poniendo todo, más B G estándar de B, más BRT logaritmo de PB. Todo eso es delta G, a partir de la ecuación que vimos acá, ¿no? O sea, no estamos inventando nada, pero quedó medio feo. Bien, entonces, delta G, ¿cómo va a ser? Bueno, lo primero es agrupar lo que nos conviene agrupar, que son los estándares. ¿Tá? Vamos a poner C, GC estándar, más D, GD estándar, menos A, GA estándar, más B, GB estándar. ¿Por qué agrupo eso? Bueno, porque lo que tiene de bueno es que esto se llama delta G estándar. O sea, en condiciones estándar, ¿cuánto vale delta G? ¿De acuerdo? Acuérdense las condiciones estándar, una atmósfera a 298, en general 298. Puede ser otra temperatura, pero lo que nos importa es que es a una atmósfera. ¿No? Vamos a poner acá una atmósfera. ¿De acuerdo? Bien, nos falta todo el otro término, ¿no? El otro término lo que hago es sacar factor común. Vamos a poner acá más factor común RT, ¿no? Me queda RT, todos tienen RT, ¿no? Lo voy a subrayar para que lo vean. RT, ¿no? Pero todos tienen un coeficiente adelante. ¿Se acuerdan? Propiedad de logaritmo. Ese coeficiente, vamos a escribir por acá la propiedad de logaritmo. A por logaritmo de, no sé, lo de B es igual a logaritmo de B a la A. Voy a aplicar esta propiedad en todos esos términos y me va a quedar RT es el factor común. Me va a quedar logaritmo neperiano de un montón de cosas, ¿no? PC, o sea, la presión de C elevado a la C, por la presión de D elevado a la D, dividido la presión de A elevado a la A, por la presión de B elevado a la B. ¿Ah? O sea que eso es lo que va acá. ¿Está bien?
Espero que se haya entendido. Vamos a repasar de vuelta las propiedades del logaritmo, pero si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen factor común RT, les quedaría RT logaritmo de, dijimos, vamos a poner completo, A logaritmo PA más B logaritmo PB. Después viene el menos, ¿no? Menos C logaritmo PC menos, porque esto es, vamos a ponerlo así si quieren, D logaritmo PD. Entonces le aplico todas las propiedades del logaritmo, que es, primero, logaritmo, puedo escribir logaritmo de PA a la A, más logaritmo de PB a la B, menos, de acá lo mismo, ¿no? Logaritmo de PC a la C, logaritmo de PD a la D. Entonces aplican propiedad de logaritmo ahora, que es la suma de los logaritmos es el producto, logaritmo de PA a la A por PB a la B. Y la resta es el cociente. Así que tiene que ser, como escribimos arriba, ahí está, PC a la C, PD a la D. ¿Está? Esto lo pueden volver para atrás y mirar lo que quieran, lo borro porque en realidad si no nos ocupa un montón de espacio. Esto lo tengo que borrar. Vamos a deshacer, ahí va. Borramos todo lo del final, nos quedamos con eso. ¿Cómo se llama eso que tengo ahí? Ya lo deben conocer. Eso se denomina cociente propio Q, cociente propio de reacción. Propio de reacción. ¿Está? Bien. Ese es el cociente propio de reacción. Por lo cual, ¿cómo nos queda la ecuación final? Delta G es igual a delta G estándar más RT logaritmo de Q. ¿Ah? Fíjense qué aparece. Esta es una función de t. Esta es una función de t. Porque lo tienen acá, ¿no? La t. Así que en realidad es a una atmósfera. ¿Ah? Presión igual a una atmósfera. Recuerden, eso sí. Tiene que ser en condiciones estándar de presión. ¿Ah? Bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa en el equilibrio? En el equilibrio es bien interesante porque ya saben ustedes que delta G vale 0 para el equilibrio. Entonces, en equilibrio, ¿sí? Delta G es 0. Y si delta G es 0, entonces delta G estándar es igual a menos RT, logaritmo ya no es un Q. Ahora en el equilibrio, Q se transforma en lo que conocemos como la constante de equilibrio, en K. Así que es logaritmo de K. Y ahí tenemos la expresión de la constante de equilibrio a partir del delta G. Es importante entender que que no tiene unidades, ¿no? O sea, esta constante sin unidades, pero las presiones tienen que estar expresadas en atmósferas para cumplir lo que habíamos dicho antes, ¿no? Habíamos explicado antes. Y va a ser la relación de las presiones parciales, porque este Q que tenemos acá son presiones parciales, ¿no? Esto son presiones parciales. Pero no cualquier presiones parciales, en el equilibrio. Así que en realidad es bien importante tener presente que tienen que estar en atmósferas. ¿Tá? Así que lo que ustedes conocen y muchas veces nombran como K sub P, en realidad es K. La constante de equilibrio es esa. ¿Tá? Eso es importante que lo tengamos. Hay una sola constante de equilibrio, que es esta, K, que proviene de delta G. La despejan de acá, ¿no? O sea, sería K es igual a E a la menos delta G sobre RT. ¿De acuerdo? Pero a lo que voy, esa es la constante de equilibrio, que es la que ustedes conocen como K sub P. Que, acuérdense entonces,
viene dada por la igualdad entre Q y K. Si Q es igual a K, o sea, si el cociente propio de reacción es igual a la constante de equilibrio, estamos justamente en equilibrio. ¿Está? Bien, ahora sí, hay distintas formas de expresar la constante de equilibrio, llamadas K sub X y K sub C, expresada en fracciones molares, que es importante, que no la usan tanto, pero es importante, o en concentraciones, que la usan más, porque claramente muchas veces están trabajando con un sistema que no tiene gases. Entonces, vamos a hacer las deducciones entre las distintas constantes. Perdón, si no parece que me desdigo. Entre las distintas formas de expresar la constante. Acuérdense que la constante es una sola. Entonces tenemos presión de parcial de cualquier componente es fracción molar por presión total. Entonces, a la constante de equilibrio la puedo expresar como fracción molar de C por la presión total a la C por fracción molar de D por la presión total a la D dividido fracción molar de A por presión total a la A y fracción molar de B por presión total a la B. ¿Se dan cuenta? O sea, en vez de cada una de las presiones parciales, voy escribiendo a qué es igual la presión parcial, a qué es igual a la fracción molar por la presión total. Bien, y fíjense ahora, ¿no? Tenemos fracciones molares por todos lados. Fíjense, fracción molar de C a la C, fracción molar de A a la A, ¿no? Fracción molar a la A, ¿no? Así que, en realidad lo que tenemos ahí es que la constante de equilibrio es igual a una constante en fracciones molares, que es eso que está subrayado en azul, ¿sí? Vamos a sacar esto, así queda claro que lo que está en azul es K sub X, ¿sí? El cociente entre las fracciones molares elevadas a los coeficientes estequiométricos, pero después me queda la presión total a la C más D, sumo los coeficientes de arriba, porque potencia igual base se suman los exponentes, producto de potencia igual base, menos los de abajo. ¿Tá? Ese sería el concepto. Y a esto es lo que a veces se le llama, se le pone otros nombres a veces, pero bueno, a esto que está acá a veces se le llama delta N. ¿Tá? Entonces, ¿qué nos queda? Que la constante de equilibrio es igual a la constante expresada en fracciones molares por la presión total a la delta N. ¿Tá? Esta sería la relación entre las dos. Este delta N entonces es a partir de los coeficientes estequiométricos, no se olviden. Coeficientes estequiométricos. Les digo porque no son moles reales, son moles a partir de coeficientes estequiométricos. ¿Tá? Y ahí les queda la relación entre la K sub X y la K sub P, que en realidad es la constante de equilibrio. ¿Tá? Si quieren ponerle una P para acordarse de cuál estamos hablando, no pasa nada. Pero acuérdense que esa es la constante de equilibrio. Si quisieran despejar K sub X, acuérdense que simplemente es cambiar el signo del exponente y ya les queda despejada K sub X. Bien, ahí tienen cómo expresarla en fracciones molares. Ahora vamos a cómo expresarla en concentraciones. Vamos a expresar la concentración. Vamos a poner acá 1 y vamos con el 2, que vendría a ser ahora con K sub C. Entonces, saben que la presión parcial se pone como cantidad de cada uno por RT sobre el volumen total. Y a su vez, N, la concentración del componente I, va a ser la cantidad sobre el volumen. Por lo cual, la presión parcial, que es lo que tenemos que sustituir, es concentración por RT. Eso es lo que vamos a sustituir adentro de la expresión de la constante de equilibrio. Así que ahora, en vez de, ¿se acuerdan que era C, presión de C a la C? Bueno, vamos a poner concentración de C por RT a la C por concentración de D por RT a la D, todo esto a la D, dividido concentración de A por RT a la A por concentración de B por RT
a la B. Otra vez, vamos ahora con rojito. Concentración de C a la C, concentración de D a la D, concentración de B a la B, concentración de A a la A. ¿Qué es eso? K sub C, lo que ustedes conocen como la constante de equilibrio expresada en concentraciones. ¿Y qué les queda como término al lado? Otra vez, RT a la delta N. Otra vez, C más D. Acuérdense que delta N es C más D menos A más B. ¿De acuerdo? Y ahí tienen una relación entre la constante de equilibrio y K sub C. ¿De acuerdo? Esta es expresada en concentraciones, no se olviden. Y la ecuación se los dice, porque esta es la que usan más ustedes. La usaron, por ejemplo, en ácido base. En todos los temas usan esta la K sub C. Fíjense en esta expresión de quién es función. Y esto es importante que lo tengan presente, ¿no? Solo depende de la temperatura, no depende de ninguna otra cosa. Porque K, ya saben, si vamos a la página anterior, K, cuando la definimos, acá, es función solo de la temperatura. ¿tá? Porque esto es una función de estado. ¿no? Así que es función solo de la temperatura. Y a su vez, acá aparece solamente como variable la temperatura. Así que en realidad no es función de más nada que de la temperatura. ¿Se acuerdan cuando le decían la constante de equilibrio no varía salvo que cambie la temperatura? Bueno, acá está demostrado desde el punto de vista matemático. ¿tá? Eso es bien importante. Recordar, esto ya lo saben, pero recordar que no aparecen en la constante de equilibrio, no aparecen en K ni sólidos ni líquidos puros. Acuérdense que aparecen solo gases y soluciones. ¿tá? No aparecen ni sólidos ni líquidos puros, porque su concentración es constante. ¿tá? Eso, acuérdense, capaz que en general lo deben haber visto. Bien, vamos a ver ahora la dependencia de K. Es importante que lo tengan ahí medio... No, antes de ver es otra cosa. Tengan presente lo de la actividad, porque yo se los expliqué por arriba, porque justamente no nos vamos a meter mucho este año, ¿no? Pero es importante que entiendan que no tiene unidades porque es un coeficiente, ¿no? Es la relación entre dos presiones, la presión ideal abajo y la presión real arriba. Entonces, si da 1, es un gas ideal, no hay problema. Pero si da distinto de 1, la cuenta es diferente y ahí, en realidad acá adentro, en vez de P, ahí en eso que estoy señalando, iría la actividad o fugacidad, se llama para un gas. Y bueno, el año que viene, que esperemos tener un poco más de tiempo, lo trabajamos un poquito más en electroquímica, que también es útil. Esto es bien importante. Vean, les voy a pedir, capaz que desde el punto de vista teórico está bueno para que lo vean, leer. Pueden leerlo en algún libro de general, capaz que está bien, y si no, un libro de físico-química, y ver gráficos, ¿no? Hay unos gráficos muy simples, pero que está bueno que los bichen, de delta G en función del avance de la reacción, en función del avance. En ese caso les muestra una gráfica más o menos así, G y el avance. Y les muestra una gráfica así. Entonces acá es donde está el equilibrio, y bueno, ustedes tienen que ver qué es esto, esto en general para los reactivos, esto para los productos, obviamente son distintas alturas, entonces acá tienen, vamos a poner que se note más la diferencia de altura, ahí, y vamos a borrar acá, por ejemplo así, entonces acá esta distancia es delta G, y por acá tiende a 0, entonces ahí tiene el valor mínimo, por lo cual están en equilibrio. Es importante que los bichen, en realidad, que viene a ser como la indicación del delta G, ¿no? ¿Y qué pasa con las constantes? La constante aumenta, la constante disminuye, bueno, esas cuestiones.
es más grande o más chica, dependiendo del valor de delta G, porque es función de delta G. ¿Tá? Eso capaz que está bueno para que lo villen del punto de vista teórico. Me parece que puede estar interesante. Bien. Esto lo voy a dejar para después. Estoy viendo algunas cosas. Voy a ver cuánto tiempo vamos grabando. 12 minutos. No. A ver. 25 minutos. Bien. Vamos a ver dependencia. Entonces esto que es bien importante, capaz que dejo para otro video, la otra parte. Dependencia de K con la temperatura. Esto es bien importante para tener una herramienta matemática más allá del principio de Le Chatelier. Así que sabemos que delta G es menos RT logaritmo de K. Ahí tenemos la expresión para delta G estándar. Yo quiero saber cómo varía la constante con la temperatura, así que voy a derivar con respecto a la temperatura, por lo cual me va a quedar la variación del delta G con respecto a la temperatura. Vamos a poner este símbolo bien porque es una derivada parcial, ya que dejamos P constante, es igual. Fíjense que tienen dos términos. Vamos a poner que este es un término, RT es un término y logaritmo de K es el otro, derivado de un producto. Así que va a ser la derivada del primero, que es solo menos R, por el segundo, logaritmo de K, menos el primero, como viene, por la derivada del segundo, que va a ser la derivada del logaritmo de Kp en función de t a p constante. O sea que acá me aparece lo que yo quiero, que es cómo varía la constante con la temperatura. Si bien no me aparece la constante, sino que me aparece el logaritmo. Pero bueno, por lo menos ya tengo una expresión de cómo varía. Lo que yo quiero, ¿no? Cómo varía la constante con respecto a la temperatura. Entonces vamos a hacer alguna cuentita. Acá vamos a multiplicar todo por t. Multiplico por t y me queda t por... vamos a copiarlo de arriba, delta G estándar, sobre, ahí en función de t a p constante, menos RT logaritmo de K, ya se parece a algo que conocen, menos RT cuadrado, derivada del logaritmo de K en función de t a p constante. Esto que aparece acá, menos RT logaritmo de K, el delta G estándar. Así que ya tenemos un número conocido. ¿Ah? Y esto que tenemos acá fue lo que yo hoy dije, vamos a dejarlo a mano. Fíjense, derivada de G con respecto a T. Miren acá arriba del todo que yo puse derivada de G con respecto a T es menos S. Así que en realidad esto es menos S. Esto es menos S. ¿Ah? Y menos S es lo mismo que G menos H sobre T. Estándar, ¿no? Todo estándar. ¿Sí? Porque acuérdense que delta G es delta... o sea, G, vamos a, si quieren lo expreso acá rapidito. Acuérdense que G es H menos TS, así que despejen S de ahí, ponen todo estándar obviamente, en condiciones estándar, despejan S y ¿qué les queda? G menos H sobre T. G menos H sobre T. Pero tiene un signo cambiado, así que ahí lo tenemos. ¿Tá? Y es por eso yo escribí arriba lo que está en violeta. Bien, entonces ahora voy a sustituir eso, ¿no? Voy a tener, como lo tengo multiplicado por T, perdón. Si ustedes entonces lo expresan así, ¿no? Esto vendría a ser, déjenme ver bien para escribirlo y que entiendan bien. Vamos a poner entonces T por la derivada de G. Nosotros tenemos delta G. La derivada de delta G en función de T es igual a ¿qué? Bueno, es T por eso, ¿no? Así que es igual a, si esto es delta S, que es G menos H sobre T, me va a quedar solamente delta G menos delta H. Eso es lo positivo. ¿Se entiende?
O sea, como esto es igual a este término que tengo acá, la derivada parcial, ¿no? Este término que estoy señalando, es igual a menos delta S, que en realidad es igual a G menos H sobre T. Yo sustituyo G menos H sobre T y como es delta, me queda delta G menos delta H y abajo T. Las T que tengo se me van a cancelar, ¿sí? Por lo cual me va a quedar delta G menos delta H. Entonces, delta G menos delta H es igual delta G menos RT cuadrado derivada del logaritmo de K en función de T a P constante. Se les van a cancelar los delta G y les va a quedar una ecuación bastante más linda, que en realidad, si se fijan, tienen signos negativos también se van a cancelar. Les va a quedar entonces simplemente delta H sobre RT cuadrado es igual a la variación, o sea, la derivada del logaritmo de K. Yo puse KP acá, pero bueno, es K siempre, ¿no? Les digo porque no lo puse al principio, ahí. Pero en realidad siempre acuérdense que le ponemos KP solo para que se acuerden de cuál es, pero la constante de equilibrio es una sola y es esa. Bien, y nos queda entonces así, ¿no? Este sería el resultado. Obviamente, si se dan cuenta, ¿qué dice acá? Dice que la constante de equilibrio varía con la temperatura según la cuenta que tienen ahí al lado, ¿no? La variación de la constante de equilibrio con la temperatura es esa función, delta H sobre RT cuadrado. Esa es una famosa ecuación que es la ecuación de Van Hoff. ¿Ah? Van Hoff. Bien, podemos resolverla fácilmente, pero tenemos una cosa importante que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a hacer variables separables, una ecuación diferencial. Entonces lo que se hace es la derivada del logaritmo de K es igual a delta H sobre R, esto es constante, ¿sí? Delta H sobre R, por dt sobre t cuadrado. Esa es la ecuación diferencial. Y ahí vamos a integrar. Integran de este lado entre, por ejemplo, K1 y K2, y de este lado entre T1 y T2. ¿Qué estamos suponiendo acá? Que es bien importante. Estamos suponiendo delta H, supongo delta H constante con la temperatura, algo que ustedes en termoquímica aprendieron que no era tan así, con una ecuación que la de Kirchhoff, que en realidad decían que había que calcular el delta H a la nueva temperatura. Ustedes lo podrían hacer, no lo practicamos, por eso no se los voy a pedir, pero podría ser que delta H fuera una función, meterla para adentro y tener que integrar todo. En este caso se supone delta H constante con la temperatura, algo que ustedes tienen que tener presente porque si cambia la temperatura cambia la variación de entalpía. Y bueno, ahí puedo resolver ese integral y me va a quedar logaritmo de K2 sobre K1 es igual a menos delta H sobre R. El menos es porque ahora les deduzco el integral bien. Esperen que voy a escribir bien. Delta H sobre R por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Esa es la ecuación de Van Hoff, pero para dos estados consecutivos, ¿no? Una constante a una temperatura y una constante a otra temperatura. Vamos a ver el integral si quieren. Sería el integral entre, bueno, no importa, de dx sobre x cuadrado. Acuérdense que esto es lo mismo que el integral de dx por x a la menos 2. ¿Ah? Entonces, ¿se acuerdan que era cuando yo integraba x a la menos alfa? Perdón, vamos a poner x a la alfa, era x a la alfa más 1 sobre alfa más 1. Entonces ahí es que ustedes tienen que ver de dónde viene el integral de recién. Va a quedar entonces x a la alfa más 1 es x a la menos 1 sobre menos 1. X a la menos 1 sobre menos 1, o sea, menos 1 sobre x. Y esto lo tienen que evaluar entre T1 y T2. ¿Ah? Entonces, sacan el menos para afuera
y evalúan 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ¿Tá? El menos lo saqué para afuera y me quedó 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. ¿De acuerdo? Digo para que sepan de dónde salió la deducción. Esto entonces también nos permite determinar delta H desde el punto de vista gráfico, si tenemos valores, ¿no? Porque si graficamos, según Van Hoff, el logaritmo de la constante en función de 1 sobre la temperatura, nos va a dar una pendiente negativa, una recta, la tenemos ahí, una pendiente negativa de valor menos delta H estándar sobre R. ¿De acuerdo? Ahí es la ecuación de Van Hoff y su gráfica. Importante entonces acordarse que tomamos como constante a el delta H. Esto es bien importante, ¿no? Porque es una de las cosas que hay que tener presente desde el punto de vista teórico cuando vamos a resolver ejercicios. Tenemos 35 minutos de video, así que creo que voy a cortar y voy a hacer otro después, ¿de acuerdo? Entonces, nos va a quedar ahora ejemplos de cómo variar el equilibrio, el famoso Le Chatelier, pero un poquito más matemático que lo que están acostumbrados a verlo. Ya si se dieron cuenta, ya tenemos ¿no? Un efecto. Nosotros en Le Chatelier estudiamos el efecto de la temperatura, y acá lo tienen explicado, ¿no? Fíjense, la ecuación lo tienen explicadito, ¿no? De que cuando ustedes en general le preguntaban, bueno, si aumenta la temperatura, ¿qué se favorece? Y ustedes contestaban, si aumenta la temperatura, se favorece la reacción endotérmica. ¿Por qué? Y porque aparece esto acá, ¿no? Entonces, si la temperatura esta es mayor que esta, hay que ver si esta es endotérmica, exotérmica, cuál aumenta, si la constante 2 es más grande que la 1 o viceversa. Y ellas se dan cuenta si favorecieron los productos o favorecieron los reactivos. Eso es lo que tienen que razonar desde el punto de vista matemático, ¿no? O sea que la idea es que si bien pueden aplicar Le Chatelier, tengan herramientas para justificarlo desde el punto de vista matemático. Bueno, si puedo dentro de un rato les hago otro video y si no lo dejo para otro día, pero por lo menos ya pueden ir estudiando, ¿tá? Si me da el cuero lo hago en un rato, el otro que falta. Bueno, espero que anden bien. Nos vemos.